El dinero, el capital, es la fuerza que mueve al mundo y es la fuente del poder del mundo moderno. Si deseas ganar la guerra, debes conocer el terreno de combate. Ahora, si quieres aumentar tus riquezas, debes conocer cómo funciona el capitalismo, que es la lógica como se mueve el mundo moderno. Supongamos que existen dos personas. Pedro posee una fábrica de panes valorado por $100,000. Por otro lado, está Pablo, que tiene una gran cantidad de panes, también valorado por $100,000. Si te tocaría ser una de las dos personas, ¿quién desearías ser? Una persona sabia escogería ser Pedro, ya que los panes desaparecen mientras se van consumiendo, pero la fábrica podría generar panes constantemente. Como vimos en el ejemplo anterior, el libro titulado Conocimientos vastos, pero poco profundos para una conversación intelectual, indica que existen dos tipos de riquezas: los medios de producción y los productos excedentes. Como su nombre lo indica, los medios de producción son los recursos que te generan riquezas. Pueden ser fábricas, edificios puestos en alquiler, campos agrícolas en producción y grandes capitales ganando intereses. Las personas que poseen los medios de producción logran obtener el poder económico y muchas veces el poder político. Las personas con grandes capitales que monopolizan los medios de producción logran conseguir grandes riquezas, mientras que las personas que no poseen este tipo de riquezas deben vender su fuerza laboral para ganarse la vida. Como pueden darse cuenta, los medios de producción es la razón por la que se crea una brecha económica tan grande entre los ricos y pobres. Esta es la razón por la que debemos conocer cómo funciona el mundo de la economía, para no convertirnos en víctimas de la brecha entre ricos y pobres. Es decir, debemos aprender cómo se acumula el capital y por ende las riquezas. En este video vamos a aprender acerca del capitalismo, que es el principio fundamental en la que se basa la economía mundial. El capitalismo se divide en tres categorías según el grado de participación del gobierno. Existe el capitalismo inicial, capitalismo tardío y el neoliberalismo. El libro que mencionamos antes utiliza el ejemplo de tres cafeterías para explicar estos tipos de capitalismo. Vamos a suponer que existen tres cafeterías en un pueblo donde los dueños de las mismas son Juan, José y María. Vamos a suponer que la calidad de café es igual en las tres cafeterías y que el precio inicial de una taza de café es de $5. El costo de los insumos y el alquiler de cada local suman $3 y los gastos de personal es de $1 por cada taza de café. Por tanto, la ganancia que se lleva a los dueños de las cafeterías por la venta de cada café es de $1. También, las tres cafeterías compiten libremente en el mismo pueblo. Ahora, como existe competencia libre, una de las cafeterías decide bajar el precio del café, renunciando a una parte de las ganancias. Y las demás cafeterías, para no perder su clientela, también decide bajar sus precios. Existe una competencia directa, pero el precio se estabiliza al llegar a un punto donde ya no se puede bajar más las ganancias. El precio es regulado por el mismo mercado sin la participación del gobierno, es decir, sin la intervención del Estado. La libre competencia hace que se promueva la riqueza en toda la sociedad. Este fue el principio del capitalismo inicial. Sin embargo, comienzan a aparecer algunos problemas. Juan, el dueño de la primera cafetería, decide bajar significativamente el precio de la taza de café, a pesar de que era imposible bajar el precio debido a los costos. Juan pudo reducir los precios de la taza de café ya que era el dueño del edificio donde funcionaba la cafetería, es decir, él no tenía que pagar arriendo. Podía reducir esa parte del costo del precio del café. Ahora, ¿qué podrá hacer José y María? Recuerda, en este ejemplo, todavía estamos en una sociedad de capitalismo inicial donde se permite una competencia ilimitada sin la intervención del Estado.
Después de pensarlo mucho, María decide bajar también el precio de la taza de café. Para lograr esto, María decide reducir el sueldo de los trabajadores. Nuevamente, recuerda que todavía seguimos en la sociedad del capitalismo inicial, donde no existe la legislación del salario mínimo, no existe intervención del gobierno. Entonces, ¿podrá la cafetería de María ser competitiva en el mercado con la reducción de los sueldos de los trabajadores? La respuesta es no. Esto es porque Juan puede bajar más el precio del café, reduciendo el sueldo de sus trabajadores, al igual como lo hizo María. Esto quiere decir que entre Juan y María se encuentra una barrera insuperable que se llama capital. El único sacrificado de esta situación son los trabajadores. Pero el problema no termina aquí. Los trabajadores, quienes también son consumidores, comienzan a tener reducción de ingresos por la disminución de los sueldos, y esto provoca la reducción de consumos y por ende el consumo de café en las cafeterías comienzan a bajar. Juan, José y María, los dueños de las cafeterías, quisieron aumentar la demanda de cafés reduciendo el precio, pero el resultado fue todo lo contrario. Los consumidores redujeron el consumo de cafés ya que se redujeron sus ingresos. Y este círculo vicioso es lo que provoca la recesión y depresión económica. En la vida real, esto ocurrió en 1932 en Estados Unidos con el llamado la Gran Depresión. Y este hecho hizo que el capitalismo inicial se retirara del mercado. Para recuperarse de la Gran Depresión, Estados Unidos inició el New Deal, o Nuevo Trato en español, una política intervencionista del Estado en la economía. Esta política fue promovida por el presidente de Estados Unidos de ese entonces, Franklin Roosevelt. Con la intervención del Estado en la economía, se da inicio el capitalismo tardío. En el capitalismo tardío, el gobierno redistribuye las riquezas utilizando los impuestos recolectados y con esto reactiva el consumo y dinamiza la economía. Es decir, el Estado crea una estructura que trata de evitar el monopolio del capital. Ahora, regresemos al ejemplo de las cafeterías. La cafetería de María logra sobrevivir con las justas a la Gran Depresión. Un día, el gobierno decide construir una gran planta de energía eléctrica en el pueblo. Esta construcción hace que muchos trabajadores vengan al pueblo. Y los ingresos estables de los trabajadores de la construcción hicieron que ellos comenzaran a consumir más tazas de café. Gracias a este aumento de consumo de café en el pueblo, la cafetería de María contrata nuevamente a los trabajadores que había despedido por la depresión. También sube nuevamente el precio del café para poder pagar a los trabajadores. Debido a que existía más demanda de cafés, no había problema que aumentara su precio. Las ganancias para María había aumentado. En el capitalismo tardío, los problemas encontrados en el capitalismo inicial son solucionados por medio de la intervención del Estado en el mercado. El Estado aumenta las plazas de trabajo mediante las obras y contrataciones públicas y promueve el consumo de las personas entregando sueldos más elevados. El gobierno recauda los impuestos activamente y los usa para financiar nuevas obras y contrataciones públicas. En este proceso, las riquezas son redistribuidas y las brechas entre ricos y pobres se reducen considerablemente. Y mediante las diferentes políticas se mejoran el ambiente laboral y se protegen las clases sociales marginadas. Ahora, podemos preguntarnos, ¿será el capitalismo tardío la mejor estructura económica? Volvamos al ejemplo de las cafeterías para conocer la respuesta. Ha ocurrido un grave accidente en la construcción de la planta de energía eléctrica, y esto provocó la paralización de las obras. Por este hecho, se tuvo que reducir una gran cantidad de trabajadores, y esto provocó la reducción de la demanda de cafés, ya que existían muchos trabajadores que perdieron sus trabajos. María, que ya no podía mantener a todo el personal de la cafetería, decide reducir la cantidad de empleados y reducir el valor de sus salarios. Pero como en la sociedad del capitalismo tardío
ya existen regulaciones laborales, esto no es posible, debido a las leyes de salario mínimo y protección a los trabajadores. Los trabajadores de la cafetería se unen y amenazan a María que todos van a renunciar si decide despedir a cualquiera de ellos. Entonces, María intenta negociar con los trabajadores, indicando que no se despediría a nadie, pero que le permita bajar sus sueldos. Sin embargo, los trabajadores no aceptan la propuesta de María. El argumento de los trabajadores es que ellos no habían tenido un aumento de sueldo cuando la cafetería estaba ganando mucho dinero. Por tanto, ellos no tenían por qué sacrificarse ahora. Ante esta situación, a María no le queda más que subir el precio del café para poder cubrir los sueldos de todos los trabajadores. Las cafeterías de Juan y José también tienen que subir el precio del café por las mismas razones de la cafetería de María. Esta situación hace que el precio del café suba, a pesar de que la demanda ha bajado. Como en este ejemplo, cuando la economía está en recesión, pero existe subida de precios, es decir, existe inflación, es lo que se conoce como estanflación. En la vida real, en el capitalismo tardío, la exagerada intervención del gobierno permitió la creación de un mercado laboral rígido y generó una recesión económica. Este hecho fue llamado como el Estado fallido. Entonces, ¿cuál es la respuesta al problema del capitalismo tardío? En el mundo, ante la nueva recesión, se generó un ambiente de que se debería dejar competir libremente como había ocurrido antes. Esto permitió la creación del neoliberalismo, el cual fue apoyado por aquellos que pedían el retorno del capitalismo inicial. Actualmente, el neoliberalismo ha sido adoptado por muchos países del mundo. Algunos ejemplos son Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. En el caso de Latinoamérica, existe una lucha constante de adoptar o no las ideas neoliberales. Por ejemplo, hasta hace poco, Argentina era un estado neoliberal. Por otro lado, Ecuador está volviendo a una estructura neoliberal con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, mientras que Chile está comenzando a tener una oposición fuerte contra las políticas neoliberales. Ahora, volvamos al ejemplo de las cafeterías para explicar más detalladamente el neoliberalismo. Debido a que ha entrado un gobierno neoliberal, los impuestos se redujeron para los negocios, y esto permitió que se aumenten las ganancias de María. También se eliminaron las regulaciones laborales y permitió a María reemplazar todos los empleados regulares a tiempo completo por trabajadores con contratos ocasionales. Nuevamente, con la libre competencia, comenzó a aparecer los problemas del capitalismo inicial. Juan, el dueño de la cafetería y del edificio, bajó significativamente el precio de la taza de café y, utilizando todo el poder de su capital, comenzó una campaña de mercadeo agresiva para atraer más clientes. Como resultado, muchos de los clientes de las cafeterías de José y María se convirtieron en clientes de la cafetería de Juan. Un día, Juan decide ir a la cafetería de María y le propone que le venda su cafetería y que trabaje para él. Juan sabía que la cafetería de María estaba en problemas económicos y que sus ingresos eran mínimos. Debido a la situación económica, María decide vender su cafetería y trabajar para Juan. Y cuando María va a trabajar a la cafetería de Juan, se da cuenta de que José también había vendido su cafetería y estaba trabajando para Juan. Juan había podido vencer a toda su competencia basado en el poder del capital. Ahora, el negocio de Juan crecía increíblemente. Como había establecido un monopolio en el pueblo, Juan ya no tenía que bajar el precio de la taza de café. Cuando la situación económica del pueblo no era bueno, podía despedir a los trabajadores fácilmente porque eran trabajadores con contratos ocasionales. Existen personas que indican que el neoliberalismo no es una estructura económica perfecta, pero es la mejor estructura que ha podido encontrar la humanidad. Según su criterio, a pesar de que genera monopolios y brechas entre ricos y pobres, permite un crecimiento de la economía. Ahora, Juan no necesita trabajar,
solo necesita seguir siendo el dueño de las cafeterías. A pesar de que no trabaja, su riqueza aumenta con más velocidad que cualquier trabajador, porque él es el dueño de los medios de producción. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pudo Juan ser dueño del medio de producción? Es decir, ser el dueño del edificio donde funcionaba la cafetería inicial que le permitió tener la ventaja competitiva. Él pudo ser el dueño del medio de producción simplemente porque ya había tenido el capital heredado. Algunas personas dirán, si José y María trabajan fuertemente, ellos podrán acumular riquezas. Y esto sí es cierto, pero la realidad es que las riquezas de Juan van a aumentar más. Esto quiere decir, los trabajadores pueden vencer la competencia de acumulación de riquezas a los demás trabajadores, pero lamentablemente los trabajadores no pueden vencer a los dueños de los grandes capitales. Esto es porque mientras más fuertemente laboran los trabajadores, más se enriquecen los dueños de los negocios donde laboran los trabajadores. La realidad es que los empleados trabajan para que el dueño del negocio se enriquezca más. En este ejemplo, lo más probable será que Juan se convierta en el dueño de la mayoría de los medios de producción, porque posee la mayor cantidad de capitales. Esta realidad es algo que ha pasado todo el tiempo alrededor de nosotros. Tal vez era una verdad que ya lo conocíamos, pero que no lo queríamos aceptar. El día de hoy, en todo el mundo, se discute acaloradamente si debemos adoptar el neoliberalismo o el capitalismo tardío. Ambos sistemas económicos generan la discusión de si se debe escoger el crecimiento económico o la distribución más equitativa de las riquezas. Y estas también conducen a la batalla política entre conservadores y liberales. Esto es, porque dependiendo de qué categoría de capitalismo se seleccione, se determina qué grupo social será el beneficiario y el sacrificado. Ahora, el libro te pregunta, ¿qué crees que debe ser prioritario? ¿El crecimiento económico de tu país o la distribución más equitativa de las riquezas? Tal vez habrán ocasiones que debamos seleccionar el crecimiento económico para ganar la competencia global. Y tal vez habrán situaciones que debamos escoger la redistribución de las riquezas para reducir el conflicto social que genera las brechas entre las clases económicas. Sin importar qué ideas políticas o económicas apoyes, te recomiendo que no seas simplemente un espectador pasivo de la sociedad, sino que te conviertas en un protagonista activo, ya que las voces de personas como tú es lo que cambia las sociedades de los países. Si te gustó el video, no te olvides de compartirlo en tus redes sociales para que el conocimiento llegue a más personas. Gracias por visitarnos. Te saludó el Profe Sam.